sigo con estos videos de recomendaciones de lecturas, mostrarle la biblioteca, etcétera, etcétera. No creo que estos videos tengan que ser necesariamente profundos en análisis de texto, ni mucho menos, sino sencillamente, o al menos yo lo pensé así, como recomendaciones de lectura, eh, mostrarle la biblioteca, quizás mostrarle algunos libros que ustedes no conocían o no los tenían en su radar, etcétera, etcétera. Y me parecía interesante que la idea del Sundoku, que es justamente tener a copiar mucho más libros de lo que te vas a leer en tu vida, me parecía muy provocadora para hacerlo en estos días, ¿no? Y precisamente en estos días supimos de la triste noticia de la muerte del gran editor cubano Víctor Batista en La Habana. Y yo creo que todos hemos, de alguna manera, a pesar de que ya Víctor tenía una edad bien avanzada, todos hemos de, de alguna manera sentido el impacto de su muerte, sobre todo porque la significación tan notable que tuvo para las publicaciones literarias y ensayísticas del exilio cubano, ¿no? Habría que hablar, y se ha estado hablando en los diferentes obituarios, de tres momentos particulares de la biografía de Víctor Batista. En primer lugar, las dos revistas Exilio y Escandalar, del cual él fue gestor, desde luego. Eh, y luego, obviamente, lo que a mí me parece su momento más alto, que es la editorial Colibrí, que llevó adelante en España, en Madrid. Yo fui lector de la editorial Colibrí desde prácticamente desde su aparición, viviendo en Cuba gracias a algunos amigos, entre ellos Antonio José Ponte, que nos hacía llegar algunos de estos libros de editorial Colibrí. Y ya luego, estando acá, pues fue muy importante para trabajar determinados temas relacionados con Cuba, trabajar, adquirir, leer ciertos libros de este catálogo, ¿no? Ustedes saben, el Colibrí es un catálogo básicamente de ensayo del tema cubano. Sabemos que no está, digamos, eh, dirigido o tiene como destinatario a un lector muy, muy mayoritario, pero sí creo que hay libros que marcaron un momento importante en el ensayismo cubano, en el análisis de ciertos temas de la cubanidad, de la historia de Cuba, del exilio, y solamente hay que asomarse a su catálogo para darse cuenta de que se reunió una buena cantidad de material diverso, ¿no? Sociedad, historia, literatura. Yo tengo algunos y yo quisiera empezar por el primero que, que leí, que tuve en las manos, y es La Gloria de Cuba. Historia del béisbol en Cuba, del académico, ensayista, investigador Roberto González Echevarría. Echevarría tiene un largo currículum como ensayista, investigador, libros sobre Carpentier, sobre diversos fenómenos, sobre todo de la literatura cubana, y este es su aproximación al béisbol. Sabio que Roberto es un gran conocedor del béisbol y este es un libro que salió primero en inglés y luego fue traducido y salió por Colibrí. Fotografías, análisis, alguna que otra estadística, sobre todo eh, desde la percepción de una persona de la cultura, de la academia, que se acerca a lo que ha sido, bueno, uno de los nexos fundamentales que tienen las dos culturas, la cubana y la norteamericana, que es el deporte. El deporte cubano ha sido siempre muy norteamericano, o sea, muy influido por lo que se hacía y lo que se jugaba en Estados Unidos. Por eso es que en Cuba gusta tanto el béisbol, históricamente el béisbol, el atletismo, el baloncesto, etcétera, ese tipo de deporte con pelota, y no tanto el fútbol, soccer, que sabemos que en Estados Unidos ha ido siempre un poco a la saga. Bueno, pues en Cuba también, ¿no? Sí, eso por un lado. Siguiendo con Estados Unidos y las relaciones culturales con Cuba, Vidas en Vilo, de Pérez Firmat, uno de los muy buenos libros que tiene este catálogo, que sirve muchísimo para los estudios
que quieras hacer sobre sociedad, nexos eh, culturales entre Cuba, Estados Unidos, cultura de masas, televisión, series, hay catálogos, hay capítulos interesantes en este libro dedicado justamente a la televisión, bueno, que fue de Ciarnat, dónde están los orígenes de lo que hoy tenemos como cultura cubano-americana en Estados Unidos, de luego, y cómo se fue gestando todo eso, cuáles fueron los orígenes. Y hay cosas muy curiosas, sobre todo porque Pérez Filmar tiene una mirada a veces muy irónica y con mucha gracia para abordar determinados temas, ¿no? Más allá de su percepción muy aguda y de su cultura, ¿no? Y yo me reía mucho cuando leía esto, que es, por ejemplo, él busca, ¿dónde está la idea del Latin Lover, del cubano como Latin Lover? Dice que ya había sido ridiculizada esta característica del cubano de ser un Latin Lover por la escritora Helen Lawrenson en un artículo publicado en la revista Esquire en 1936, ¿no? Donde le baja un poquito los humos a los cubanos que se creen los mejores amantes, ¿no? Que durante un viaje de ella a La Habana, Lawrenson opina que los hombres cubanos están convencidos de que todas las americanas los adoran y a ellos les encantan las americanas porque son fáciles y liberales, aunque se olvidan de añadir que lo son sobre todo con su dinero. Muy pocos vacilan en salir con las muchachas americanas que siempre corren con los gastos. De hecho, se podría afirmar que algunos viven solo durante la temporada turística, momento en que aparecen revoloteando como mariposas alrededor de todos los barcos que llegan al puerto de La Habana. El resto del año se limitan a languidecer y a contar una y otra vez sus hazañas mientras ahorran energía. Bueno, hay otra cita, pero me parece muy, muy interesante, ¿no? Todo lo que puedes encontrar en un libro como Vidas en Vilo, que primero también he entendido que salió en inglés como sí, Life in the Hyphen, on the Hyphen, ¿no? Life on the Hyphen, ¿verdad? Salió primero en el año 94 y luego se tradujo para que apareciera aquí en Colibrí. Otro de los buenos libros que salió por Colibrí fue Inventario de Saldos, de Ernesto Hernández Justo. Ensayos básicamente de temas cubanos, donde aparece una segunda parte donde Ernesto se inscribe en la polémica sobre el canon cubensis, ¿no? ¿Verdad? Entonces hace su particular lista y explica por qué recoge algunos y a otros deja fuera, ¿no? Creo que uno de los buenos libros de ensayo que publicó Colibrí, ¿verdad? Otros que tengo acá, quizás de un interés tanto menos reducido, es el de Alexis Jardines, un buen libro sobre filosofía cubana, estudios de filosofía, en particular en la República, ¿verdad? Ensayo de historia intelectual, el caso PM, documentos, ensayos, entrevistas sobre lo que fue el caso PM. Este es un estudio realizado por Manuel Sayas y Orlando Jiménez Leal, fue pasando un poco rápido a propósito. Este es un ensayo de historia también sobre lo que fue la guerrita del 1912 en Cuba, política y color en Cuba, del ensayista Rafael Fermosel, ¿sí? Uno de ellos. Y cierro con Villa Marista en Plata. Tengo entendido que fue uno de los últimos libros que salió antes del cierre definitivo de la editorial. Arte, política, nuevas tecnologías, de Antonio José Ponte, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya Colibrí no existe más, tampoco existe más Víctor Batista, pero me parece que, como siempre sucede con las buenas empresas intelectuales, quedan los libros. Y creo que lo que deberíamos a esta altura es felicitarnos por haber tenido entre nosotros a una persona con una sensibilidad tan especial como para hacer de la editorial Colibrí, de las revistas Escandalar, Exilio, un hito importante en la cultura exiliada cubana. Muchísimas gracias una vez más por la atención y nos veremos en un próximo encuentro.